93.1. Desde el fin del mundo. En sintonía con vos. Mayo en la 93.1. La mejor selección de buena música, información y buena compañía. 93.1. Con vos. Estés donde estés. Estás escuchando Terra Natural en la 93.1. De 11 a 4 y de 20 a 12, ¿sí? Bueno, la marmita que está acá nos ha dejado algo tan rico para compartir, pero bueno, te pueden llamar al 43 29 68 o al 2901 48 27 95, la marmita que siempre, bueno, la otra vez también nos dejó unas cosas riquísimas y bueno, pueden ahí entonces, está abierto de 11 a 4 y de 20 a 12, ¿sí? Así que bueno, ahí le mandamos un abrazo gigante a los chicos de la marmita. Bueno, acá estamos ya con nuestro invitado. ¿Tenemos así la presentación? Ahí estamos. Ah, bueno, ahí no tenemos, pero tenemos a Brian. Bueno, estamos ya con Alejandro Valenzuela. Bueno, él es docente, investigador de el IPA, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, él siempre va a estar acá contándonos un poco de ciencia, de lo que él viene trabajando mucho tiempo. No vamos a hablar del Wishing en el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Y tampoco es 100% ciencia, claro, sino que vamos a hablar no, pero no tenemos nuestro espacio. Cuestiones ambientales que son relevantes. Ciencia ambiental, claro, no es básicamente ciencia, por supuesto. Pero bueno, ¿qué nos trajiste hoy, Alejandro? Bueno, hoy un poco para... no es celebrar, porque no es una celebración, pero sí para tener en cuenta el día... que, bueno, como todos sabemos, hoy se comenzó el cónclave para elegir el nuevo papa, y ustedes van a decir que tiene que ver esto. Sí, pero bueno, tiene que ver en con realidad, hace 10 años, el 24 de mayo de 2015, el que era papa en ese momento, el Papa Francisco, el primer papa argentino, firmó o generó algo que se llamó la encíclica Laudato Si. Y lo interesante de esta encíclica es que se centra en la crisis ambiental global y hace un llamado a cuidar nuestra casa común, donde hablan de que, bueno, todos los humanos, todas las personas vivimos en una misma casa juntos con todos los animales y todas las especies, y de alguna manera el Papa Francisco, y esto en realidad va más allá de la religión, sino que pensándolo como un líder mundial, ¿no? O sea, un líder incluso político mundial, lo que hizo fue proponer esta encíclica para el cuidado del ambiente. El título es interesante como para pensar un poco sobre la historia, ¿no? El título Laudato Si significa alabado seas, y en realidad es un cántico que hacía San Francisco de Asís, que casualmente es el santo del cual toma el Papa Francisco, tomó el Papa Francisco su nombre, en un cántico que se le atribuye a San Francisco de Asís, que lo cantaba por alabar a Dios por las criaturas de la creación, refiriéndose a los animales. Como un agradecimiento hacia a la naturaleza, todo. Exacto, sobre la naturaleza. Y lo que me pareció interesante, en términos más allá de religiosos, ¿no? O sea, sí, por supuesto. La cuestión teológica y religiosa que hay detrás es importante. ¿Por qué? Porque la religión católica es una de las religiones, si no la más numerosa del mundo. Entonces, tener a todos los profesantes de esa religión cuidando el ambiente no es algo... Claro, y de otras religiones, porque llegó el Papa a muchas religiones. Ahí está el punto. Claro. El punto es que esta encíclica se firma en 2015, y si hiciéramos una vuelta o volviéramos al 2015, ¿qué estaba sucediendo en el mundo en el 2015, no? Bueno,
Una de las cosas que estaba sucediendo era que en ese momento estaba por empezar o se iba a comenzar el Acuerdo de París, la reunión en París por el acuerdo por el cambio climático. Y otra de las cosas que era importante, o que fue importante en ese año, es que ese año fue el año que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se venía trabajando. Entonces, no fue casual esto. La encíclica surgió en un contexto político internacional muy en un momento clave. Exacto. Y no fue menor que un papa que, como todos sabemos, es la autoridad máxima de la Iglesia Católica, pero además es un líder político, que un papa haya firmado una encíclica de tal magnitud que aborda temas ecológicos y que fue la primera encíclica de la religión católica, bueno, las encíclicas son de la religión católica, pero la primera que tenía una perspectiva ecológica, que hablaba del cambio climático, que hablaba del deterioro del medio ambiente. Claro, la primera vez que se hablaban de esos temas. De la pérdida de biodiversidad. Y lo relacionaba con la desigualdad social. Entonces, si lo pensamos un poco, en realidad, si bien fue súper importante, o sea, las encíclicas son documentos o instrumentos muy importantes para la fe católica, también fue un instrumento muy importante en el momento político internacional que se vivía, donde todo estaba relacionado, o había muchas discusiones relacionadas con el ambiente. Entonces, pensemos de nuevo, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible estaban a punto de aprobarse, se estaban trabajando, pero se tenían que aprobar por las Naciones Unidas. Entonces tenían que aprobarlo todo. Y el Acuerdo de París también era había unas peleas. Que marcó todo esto, ¿no? Exacto, después lo que iba a suceder. Recordemos que el Acuerdo de París fue el acuerdo donde las naciones se pusieron de acuerdo para evitar un aumento de la temperatura en el clima de la Tierra, o tratar hacer las acciones para de que el mitigar, aumento, como se dice siempre, ¿no? No 1.5 sea mayor a 1.5 grados. Que si hacemos la predicción de lo que estaba sucediendo en aquel momento, bueno, no íbamos a superar el 1.5 grados. Entonces se buscaba eso. ¿Y cuáles eran los puntos importantes de Laudato Si? Bueno, lo primero que hablan es el cuidado de la casa común. Y esto no es menor, hablar de la casa común, porque esto también hace un llamado a la humanidad y no solo a la fe católica. Y esto que también fue algo que siempre predicó Francisco en este sentido de invitar una conexión espiritual a las distintas religiones y no solo a la católica solamente, de la fe católica, pero en este caso particular para cuidar el medio ambiente, diciendo, bueno, muchachos, nos tenemos que poner todos de acuerdo para cuidar el medio ambiente. Dentro de la encíclica habla de una acción global donde dice que se requiere una cooperación internacional para abordar los desafíos ecológicos. No es menor esto, porque lo dice justo antes de, como dije antes, todo del Acuerdo de París. Lo que se venía, ese marco, ¿no? Que es importante. Y empieza a hablar del desarrollo sostenible, donde relaciona, y esto también es interesante, donde relaciona al ambiente con la justicia social. Donde también relaciona que o implica que la pobreza tiene que ver con la injusticia social, pero también con la degradación del ambiente. Y esto, que quizás nos parece súper lógico, en realidad llevó años en términos de biología de la conservación, en las ciencias de la conservación, llevó años poder relacionar, y recién ahora, en los últimos años, te diría, las instituciones internacionales están hablando de la necesidad de generar una justicia social para el cuidado del ambiente y de cuidar el ambiente para generar igualdad social.
Entonces, en este sentido, hasta diría que Francisco fue casi como líder, un Sí. adelantado de Un firmar visionario, algo así, ¿no? De claro, todo esto. de firmar algo así, pidiendo que se aborde la crisis ecológica y que sea de una manera Sí, sí. internacional, de una cooperación Sí. donde todos haya una acción colectiva en defensa Y de ahí del surge planeta. también, disculpa que te interrumpa, No, no, sí, Alejandro, sí. las economías de Francisco, porque también todo dentro de esto también tuvo que ver con eso, con esto de la justicia social, las Bueno, sí, sí, economías. por supuesto. Sentó precedente todo esto que vos estás contando. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay otros miles de Sí, temas sí, sí, sí. relacionados con el Papa Francisco y ahí hay Claro. personas más, o sea, que tienen mayor conocimiento. Claro, al sí, pero respecto. justo recordaba eso Sí, también, sí, que es sí. muy importante el abanico que él, ¿no? nos Sí, dejó. totalmente. Pero bueno, en respecto al ambiente es Sí, esto, ¿no? Que sí. logra firmar por primera vez una encíclica que tiene una visión futurista, pero realista. Claro. Y también una cosa que me parece interesante de esta encíclica es que no es que Francisco lo firmó solo, que a él No. se le ocurrió, sino Claro. que consultó con científicos, Sí. consultó con profesionales que están relacionados con la temática, en un entendimiento de que una persona sola no puede entender o saber absolutamente todo. Y eso era parte de la humildad del Papa Francisco en ese contexto, hay que decirlo. Sí. El tipo tuvo la capacidad y la visión de decir, bueno, a ver, tenemos que firmar algo o quiero firmar algo sobre esta temática En base a algo que realmente en base puede. a información Claro, científica. claro. Y Qué no bueno. simplemente Sí. como lamentablemente tenemos hoy líderes en el mundo que niegan el cambio Sí, climático sí, porque se les ocurre sí, y no porque... ese negacionismo de negar. Exactamente. Así que, bueno, nada, eso quería comentarles Sí. hoy, que justamente se Sí, está es muy empezando la importante. elección de un nuevo papa. ¿Qué pensás que podrá? Bueno, o sea, No hay tengo todo un costado. ni No, pero idea. uno se imagina, ¿no? De que se va a seguir los lineamientos del Papa, bueno, no precisamente básicamente en eso, sino en todo lo que él dejó, ¿no? Pero bueno, está todo Ahí me ahí, mataste. ahí está, no, es solamente una apreciación que estamos diciendo que, bueno, está todo muy ahí, que no se sabe que, es más, hoy no dieron ningún detalle de nada, ni por qué motivo tardaron tanto también en promover, es decir, ¿no? Es que no pudieron llegar a un acuerdo y demás, ¿no? Sí. Eso está todo muy, muy callado. Pero bueno, qué importante esto que nos viniste a contar, Ale, porque la verdad que son puntos muy, muy importantes, muy estratégicos, en donde hoy por hoy y donde también muchos científicos lo han tomado y han trabajado y han tomado esta posta, ¿no? Jóvenes, nuevos científicos que surgieron en este tiempo que el Papa Francisco abogó a esto. Sí, y otra cosa que me parece interesante de esto es que tuvo una influencia importante en... a ver, puede ser que muchos científicos lo hayan tomado, pero principalmente en la educación o en términos de la educación más básica, Sí. primaria y secundaria. Hay muchas escuelas que han es tomado, verdad. y no estoy, insisto, hablando necesariamente No, de científicos y decisores, pero, estudiantes, digo, no profesionales. solamente, porque quiero que se diferencie, ¿no? Que no tiene que ver con una cuestión religiosa. No, por supuesto, O sea, está bien, sí, está escrito a modo de, a ver, es un papa el que escribió esto, Sí, entonces sí, tiene sí, que sí. tener, es una encíclica de la Iglesia Católica, pero fue utilizada y es utilizada a distintos niveles para la educación, relacionado particularmente con el ambiente. En base Entonces, a lo que él propuso para seguir el Exactamente. camino. Por eso te decía recién, líderes mundiales, jóvenes que han levantado la bandera, bueno, todo este tiempo que nos empezamos a imaginar, ¿no? De que, bueno, esta chiquita que también representó también mucho la
lo que es el ambiente, bueno, el cuidado, la acción climática, ¿no? Hay muchas ONGs que surgieron, otras que ya estuvieron, otras que ya están. Es más, bueno, la mayoría de las ONGs que hoy están, hoy por hoy, como en el caso Greenpeace, FARM, ¿cómo se llama? Fundación Vida Silvestre, que han tomado y digamos, han hablado con respecto a esto y lo habrán puesto, no se pronunciaron ante la pérdida que tuvimos del Papa. Sí, Francisco. sí. Obviamente ha sido como líder mundial relacionado en temas de ambientes, ha sido una persona que, por supuesto, tenía conciencia sobre la crisis ambiental y abogaba por, bueno, la justicia social y por lo tanto, y él pensaba que obviamente la justicia social está relacionada con el ambiente. Entonces, bueno, abogaba eso y era su forma de pensar. A mí, bueno, insisto, yo no me puedo meter en cuestiones de la política eclesiástica de la Iglesia Católica, pero sí como profesional y como biólogo que trabaja en temas de ambiente, sí me parecería interesante que al menos en el tema relacionado con el ambiente, ojalá el próximo Papa claro, pueda seguir al menos ese lineamiento, ese tratamiento en cuestiones ambientales, ¿no? Porque si no, me parece que no es menor que haya una figura o un líder mundial de ese nivel hablando y poniendo en agenda los temas ambientales, porque es una de las cosas que siempre conversamos y llevamos o decimos respecto al ambiente es que hay muchos líderes políticos que lamentablemente no entienden que el ambiente, o no quieren ver que el ambiente permea ver más allá. Todos los niveles del manejo político o administrativo o la gestión de un gobierno. Y en realidad tendríamos que entender eso para llevarlo adelante. El desarrollo sostenible está relacionado con el ambiente. La economía está relacionada con el ambiente. Por eso te decía justamente eso. No es algo aparte. Entonces, ojalá el próximo Papa pueda tomar las mismas. Escuchando, no creo. Sí. ¿no? Ojalá pero al menos ellos están guardados, ahora no nos escuchan, lamentablemente. No, pero es verdad. Siga este lineamiento y que bueno, a mí me encantaría que haya que todos los tomadores de decisiones y los políticos los decisores de cierto nivel para arriba entiendan o traten de ver esto, ¿no? De que el ambiente permea todo y que por eso es importante, no solo... Claro, no, seguro, y que se fijen justamente en esto que nos dejó y que por ahí, que en su momento no reflexione ahora, ¿no? Por ahí quizás sí, claro. También que tomen esas decisiones que a lo mejor no se tomaron antes y que ahora y por hoy sí este nuevo Papa sigue ese lineamiento o no. Bueno, por lo menos, por lo pronto, aquellos que ya empezaron a seguir a lo que es lo que ha dejado el Papa en esta encíclica, en este Laudato Si, en el cuidado de la casa común, lo sigan realizando. Así que realmente los animamos a que sigan realizando, porque muchos jóvenes que están, inclusive lo han nombrado, y al Papa, y bueno, el tema es seguir con este lineamiento tan importante que nos dejó el Papa. Así que muchísimas gracias porque nos trajiste esto acá. Sí, era traer un poco para contar sobre esta temática y que bueno, más allá de la cuestión religiosa, lo importante de que un líder mundial se ponga del lado del ambiente, ¿no? O sea, eso creo que... Yo creo que dejó una marca muy importante, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, Ale, te agradezco muchísimo que te hayas acercado, nos trajiste esto tan importante después de en momentos en que se está eligiendo el nuevo Papa, y recordar esto, ¿no? Nosotros el programa, por supuesto, ese momento cuando perdimos al Papa Francisco lo comentamos, pero está bueno desde tu mirada científica, desde tu mirada como profesional y como que has trabajado y que seguís trabajando y que has estado en el exterior trabajando con todas estas cuestiones de lo que es el cambio climático, bueno, así que en otras oportunidades vamos a estar hablando por eso me parecía interesante traerlo en el sentido de que esto surgió
no, en un contexto especial Ujú. en el mundo, ¿no? Seguro. Y forjó decisiones a nivel internacional que fueron muy Ujú, importantes. seguro que sí. Muchísimas gracias, por Gracias haberte a vos, acercado. como siempre. Gracias. Vamos a un pequeño corte en Terra Natural y seguimos aquí compartiendo junto a ustedes. Quédense, que ya quedan unos minutitos, pero ya que seguimos con ustedes. Esto es Terra Natural en la 93.1.